La Fiscalía General del Estado identificó a 6 de los presuntos autores del ataque armado en un velorio el pasado 27 de febrero en el municipio de San José de Gracia. Los 6 sicarios pertenecerían al cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento, se ha podido acreditar la identidad de alguno de los participantes en esta agresión. ¿En contra de quiénes? Este domingo 13 de marzo, el Ministerio Público ha obtenido las correspondientes órdenes de aprehensión emitidas por el juez de control competente por el delito de homicidio calificado. Nos vamos ahora a Morelos, otro estado que también sufre de inseguridad. Sobre la carretera libre México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon al azar en contra de 5 personas. De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores intentaron robar una camioneta con herramientas, pero al no conseguirlo dispararon en contra de sus 2 tripulantes, además de otras 2 personas que viajaban en otro vehículo y una más que caminaba por el lugar. Los 5 heridos fueron trasladados al hospital mientras que los delincuentes se dieron a la fuga. Con mucho gusto saludo en este martes a Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, muy buenos días. Un gustazo saludarte y saludarlos a todos ustedes, aunque con esta información de la que platicabas. Mientras tanto, yo les cuento que en Zacatecas este lunes se anunció la implementación del operativo Recuperación, esto en el municipio de Jerez, donde al menos 18 comunidades, hay que recordar, fueron abandonadas precisamente por la violencia que ha sido generada por la rivalidad de 2 grupos delictivos. Durante la reunión con familias afectadas, el gobernador David Monreal dijo que se va a recuperar la tranquilidad ahí en Jerez, pero esto podría llevar décadas. La primera de las etapas que habremos de implementar es ir a recuperar el patrimonio, el territorio, a buscar la cotidianidad de nuestras gentes. Va a ser todo un proceso. Una vez que vayamos avanzando, recuperando, vamos a ir a un segundo momento para la cotidianidad. Vamos ahora a Querétaro, donde la Fiscalía General del Estado dijo que ya fueron detenidas 3 personas, esto por los hechos violentos ahí en el Estadio Corregidora. Estos 3 sujetos están acusados del delito de violencia en espectáculos deportivos. Con estas aprehensiones, pues ya suman 25 de los 40 posibles agresores que han sido identificados por las autoridades. Y bueno, vamos a toda la información del clima. Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Gracias, Paco. Muy buenos días a toda la gente linda que ya se despierta con nosotros. Son las 5:46 y es momento de ver qué va a suceder hoy en el país. Hablaremos del sistema frontal número 36, de que ya estamos muy próximos a iniciar la primavera, prácticamente a unos días ya. En esta transición del invierno a la primavera seguirán llegando sistemas frontales, incluso ya en primavera, y entonces vemos lo que está dejando. A su paso en la parte noreste y por supuesto centro-occidente, entrada de humedad del Pacífico, por allá esperamos algunas nubes con lluvia, lo mismo como se han presentado en Ciudad de México de manera muy ligera, y estaremos esperando en el sureste mexicano cambios a partir del día de hoy por el paso de este sistema frontal. Esta y más información en un momento más, querido Paco. Gracias, Sammy. Y bueno, el presidente sigue, ¿no? Ya lo que hemos, pues de alguna forma analizado, sigue con las críticas a los eurodiputados, quienes la semana pasada expresaron su preocupación por los riesgos que enfrentan los periodistas en México. Los tachó de entrometidos, de politiqueros. El presidente dice que el canciller Marcelo Ebrard estuvo de acuerdo con que fuera él quien diera las respuestas a los eurodiputados por tratarse de un asunto político. ¿Qué dijo? Da risa. Bueno. Es un asunto político. Aún siendo un asunto diplomático, es facultad del presidente atender la política exterior. Sin embargo, ni siquiera se puede decir que se trata de un asunto diplomático. Es un asunto político y, si somos estrictos, politiquero. Y bueno, el presidente de la República recibió en Palacio Nacional ayer al secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Fueron casi 2 horas de encuentro, se abordaron temas relacionados con la migración y la necesidad de invertir en la frontera entre ambos países y en Centroamérica, así como en seguridad. El canciller Marcelo Ebrard, quien también estuvo presente, indicó que se trató de una reunión cordial. Incluso dice que trataron la detención de Gerardo Treviño del Huevo, el líder del cártel del Noreste. También comentamos el tema de seguridad con la detención que hubo, que pues es uno de los capos, el señor Treviño, principales. ¿Se habló de Ucrania, canciller? No, de Ucrania no hablamos. Que es uno de los capos principales, de los dirigentes principales
del tráfico de drogas, de trasiego de armas y también de tráfico y trata de personas y de abuso contra las personas. Y bueno, antes del encuentro con el presidente López Obrador, Alejandro Mayorkas se reunió con el canciller Marcelo Ebrard. Ambos funcionarios intercambiaron información sobre el flujo migratorio al cierre del 2021 durante los primeros 2 meses de este 2022. Asimismo, coincidieron en la necesidad de impulsar acuerdos regionales para lograr una migración ordenada y con respeto a los derechos humanos. Ayer los fabricantes de armas en Estados Unidos, quienes fueron demandados, hay que recordar, por el gobierno de México, presentaron ya su respuesta a estos señalamientos de prácticas negligentes que favorecen el tráfico de armas en nuestro país. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la contrarréplica, los fabricantes de armas cuestionaron de manera individual la capacidad del gobierno mexicano de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard externó a través de su cuenta en Twitter: seguimos adelante, la respuesta de los fabricantes de armas se da en los términos previstos, no hay sorpresas, tenemos los elementos necesarios para ganar. Y vamos a otros temas, porque ayer un juez suspendió de manera temporal de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, a Sandra Cuevas, esto por su presunta responsabilidad en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en agravio de 2 mandos de la policía de la Ciudad de México. Además, le prohibieron salir del país, acercarse a las víctimas. También su defensa solicitó la duplicidad del término, así que su separación del cargo es solamente hasta el jueves, cuando se lleve a cabo la próxima audiencia, donde se va a decidir si es vinculada o no a proceso. Esto fue lo que dijo Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al respecto. Queremos ser enfáticos. La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política. Simplemente cumple con la ley tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. Claro, Sandra Cuevas salió a hablar al respecto, dijo que son excesivas estas medidas cautelares que le impuso el juez. La alcaldesa de la coalición PRI-PAN-PRD detalló que inicialmente los delitos que se le imputaban eran privación de la libertad, robo, lesiones y abuso de autoridad, pero los policías modificaron su declaración y le quitaron la privación ilegal de la libertad. Aseguró que se trata de una persecución política este tema para que Morena pueda recuperar esta alcaldía, la alcaldía de Cuauhtémoc. Que sí me preocupa y lo digo abiertamente. Esta es una persecución política y es la oportunidad que a través de una destitución puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Porque en lo que pasa el proceso y al final yo salga absuelta, ya ocurrieron 3 años, ya pasaron 3 años en donde Morena va a poder recuperar o tendría posibilidades de recuperar la alcaldía. Ese es el montaje que hicieron la jefa de gobierno para que de esa manera pueda recuperar la alcaldía. ¿Cuál es la siguiente medida cautelar que podría pasar el jueves? Que por un mínimo de sospechas de la jueza diga: ordeno la prisión preventiva justificada. Por un mínimo de duda, por un mínimo. Y este gobierno es capaz de hacerlo. Quique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente martes. Hoy te cuento que la guerra en Ucrania siguió sumando víctimas ayer con la caída de un misil en Donetsk y ataques a varias ciudades. Esta mañana los líderes de Polonia, República Checa y Eslovaquia viajaron a la capital de Ucrania en una misión de la Unión Europea para mostrar su apoyo al país mientras las fuerzas rusas se acercan a Kiev. Según el primer ministro checo, el objetivo de la visita es expresar el respaldo inequívoco de la Unión Europea a Ucrania y a su libertad e independencia. Y en otra información, déjeme le cuento que Francia anunció que el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio desde el día de ayer, al igual que el pasaporte sanitario en restaurantes tras el fin de la mayoría de las restricciones anti-COVID. Aún así, seguirán con una vigilancia ante personas vulnerables. La decisión llega en medio de un repunte de contagio registrado en los últimos días, aunque el 80% de la población cuenta con una vacunación completa y aún así los expertos piden cautela.
Y con toda la información de las redes sociales, la pregunta del día, Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco, buenos días también a todos ustedes. Gracias por una vez más estar aquí con nosotros. 5 de la mañana con 58 minutos. Pues vámonos a ver la pregunta del día. Dígame, ¿quién debía contestar a la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia contra periodistas en México? ¿Usted qué piensa? ¿Que tuvo que haber sido la presidencia o Cancillería? Nuestras redes sociales, @ImagenSea, para que nos siga, participe durante todo el día. Está ahí la pregunta. Y por supuesto también ahí le estamos presentando las diferentes notas de información que estamos haciendo aquí en el Noti para todos ustedes. Regreso contigo, Paco. Este martes llega el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado a Rumania para repatriar a compatriotas desplazados de Ucrania. En unos minutos le vamos a presentar toda la información completa con nuestro enviado especial David Vicenteño, que viene al interior de este avión con mexicanos. Ya volvemos, esto es Imagen Noticias, no se vaya. Y en nuestro país urge capacitación, urge depuración de las policías municipales, que finalmente son las que están más en contacto con la ciudadanía, pero a veces son los más babosos, los más estúpidos, de verdad, por decirlo de alguna forma. Son más frecuentes cada vez las denuncias por abuso policíaco y lamentablemente ahora le tocó a Vicente. Es un chavo del Estado de México que fue golpeado por policías estatales. Esta es la historia. Tiene ahora sí que fractura totalmente en nariz, en la nariz la tiene fractura. Sus heridas que tiene en manos, piquetes, lo picaron con desarmador, navaja, no sé, en manos, rodillas, espaldas, lo estuvieron picando. Una rodilla la tiene totalmente molida porque le estuvieron pegue y pegue, le indica que con el arma. Lo bajaron, lo encañonaron, le aventaron, todavía lo fueron a aventar en un lugar oscuro. Como acostumbraba, Vicente Valdivieso Benítez, de 17 años de edad, regresaba de ver a su novia en Netzahualcóyotl cuando fue supuestamente golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México en las calles Azcapotzalco y Escondida en la colonia Vicente Villada. El día viernes en la noche iba mi hermano caminando y regresaba de ver a su novia. En el transcurso de la caminata le hicieron la parada los policías estatales con una revisión. En la revisión no le encontraron nada, pero le robaron sus cosas. Y todavía de eso lo subieron y lo empezaron a torturar. Lo trajeron de vuelta en vuelta. Mi hermano me comentó que le pegaron, lo picaron en los pies, espalda y manos. Y le dieron cachazos en la nuca y le rompieron la nariz. Bastantes golpes en la nariz. Lo tiraron en el Estadio Neza, atrás del Estadio Neza en la oscuridad. Unos vecinos observaron cuando se lo llevaron e identificaron a la patrulla 21579, pero Vicente nunca fue presentado a ninguna agencia del Ministerio Público. Llegó solo y golpeado a su casa. Un vecino nos informa que una patrulla se lo llevó. Nosotros nos dirigimos a buscarlo a todos los MPs de Neza y en ningún MP lo encontramos. 2 horas después mi hijo llegó todo aturdido, todo golpeado, súper golpeadísimo a la casa de su tía. Llegó súper golpeadísimo en un taxi, el taxi no lo quería ni recoger. Luego de que al inicio ninguna autoridad quisiera levantar el acta por el robo y lesiones, la familia se dio a la tarea de ubicar a la patrulla. Nosotros interceptamos esa patrulla, logramos interceptarla al otro día. Cuando nosotros interceptamos la patrulla, nosotros vemos adentro, en la parte de adentro de la patrulla, todo lleno de sangre. Ni siquiera tuvieron tantita, ni siquiera para lavar la patrulla, nada. Toda la sangre estaba dentro de la patrulla. Ellos todavía están trabajando en la patrulla 21579, siguen con su labor como si nada hubiera pasado. Mi hermano es un menor de edad y es injusto. A cada rato paran personas, las roban y salen con las suyas. Hoy Vicente, quien cursa la preparatoria, se encuentra hospitalizado. Su estado se reporta estable y requiere una cirugía de nariz y se desconoce si los golpes recibidos le dejarán secuelas, por lo que su familia exige justicia. En tanto, las autoridades señalaron que han iniciado las investigaciones pertinentes a través de la Unidad de Asuntos Internos, por lo que se utilizará todos los recursos administrativos y legales para actuar en caso de comprobarse el hecho. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Y en este mundo en caos le cuento que la guerra en Ucrania sigue sumando víctimas. Esta mañana los líderes de Polonia, República Checa y Eslovaquia viajaron a la capital de Ucrania en una misión de la Unión Europea para mostrar su apoyo al país, mientras las fuerzas rusas se acercan a Kiev. Según el primer ministro checo, el objetivo de la visita es expresar el respaldo inequívoco de la Unión Europea a Ucrania y a su libertad e independencia. Это у нас горе, это долбень, у меня нет слов. Понимаете? 2 дня назад, 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 2 дня назад,
Нет слов для этого, чтобы выговаривать это все. Corre la tercera semana de guerra y Rusia es incapaz de completar su invasión. Su ejército volvió a repartir fuego sobre ciudades en el centro, este y oeste de Ucrania. En Kiev, la capital, los bomberos atienden el enésimo reporte de incendio y levantan los escombros de otro edificio bombardeado. Otro más. Apagafuegos es un adjetivo que les viene perfecto porque en la persistencia de la destrucción, la necedad de su trabajo le regala algo de normalidad a Ucrania. En el día 19 de la bitácora de guerra, los representantes de los dos gobiernos se sentaron por cuarta vez a buscar soluciones. Y por cuarta vez no lograron nada. Pero Ucrania se mantiene en una mesa en la que aún se presenta como Estado, como país soberano, a pesar del asedio militar. Mariupol, en la costa sureste, es una de esas ciudades asfixiadas. Este ataque aéreo a blindados rusos es parte de su cotidiano. El video fue publicado por la Guardia Nacional de Ucrania. Pero si los locales pegan 1, Rusia contesta 10, 20. Y siembra Mariupol de columnas de humo y la convierte en un infierno. Y ataca Kharkov, a pesar del río de gente que busca huir de la ciudad. $2.8 millones de personas han abandonado el país desde el inicio de la guerra. La crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y los invasores también bombardean Yavorov, donde Ucrania tiene una base militar a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Further escalation of the war, whether by accident or design, threatens all of humanity. The prospect of nuclear conflict, once unthinkable, is now back within the realm of possibility. It's time to stop the horror unleashed on the people of Ukraine and get on the path of diplomacy and peace. Y mire, la Organización de las Naciones Unidas anunció la liberación de $40 billones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a pequeñas y medianas empresas para activar la economía ucraniana en lo posible ante el asedio de zonas donde los civiles viven en sótanos sin agua, electricidad ni calefacción. Будь-який бізнес – це неважливо, який може Cualquier negocio que pueda funcionar para que el país viva, para que la restauración de Ucrania comience ya, depende de cada uno de nosotros que podamos trabajar. La supresión económica de Ucrania es una de las estrategias de la guerra contra nosotros, y tenemos que pelear eso también, para salvar nuestra economía, salvar a nuestra gente. Y por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que la guerra que libra Rusia en Ucrania podría desencadenar, ¿sabe qué?, un huracán de hambruna, sobre todo en el mundo que está destacando una amenaza para la economía de los países en desarrollo. Agregó que el índice mundial en precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura está en su mayor nivel jamás registrado. Food, fuel. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo y los costos y las demoras del transporte de bienes importados, cuando están disponibles, están en niveles récord. Y todo esto está afectando más a los pobres y plantando las semillas para la inestabilidad política y disturbios en todo el mundo. Y por si no faltaran pleitos, el gobierno de Estados Unidos le advirtió a China que ningún país podrá salirse con la suya en un intento de rescatar a Rusia de las sanciones impuestas por naciones extranjeras tras la invasión de Ucrania. Lo hizo durante las conversaciones que sostuvo ayer con representantes del gobierno chino en Italia. El asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, dijo que Washington está observando muy de cerca hasta qué punto China le brindará apoyo a Vladimir Putin. ¿Qué le parece?
Fue una sesión intensa de 7 horas que reflejó la gravedad del momento y fue una oportunidad para ser muy claros sobre lo que se ha escuchado transmitir públicamente a nuestro asesor de seguridad nacional, pero más directamente sobre cuáles serían las consecuencias. Recientemente, Estados Unidos ha estado difundiendo sucesiva desinformación dirigida a China sobre el tema de Ucrania con intenciones maliciosas. La posición de China sobre el tema de Ucrania ha sido clara y consistente. Y México externó su preocupación por la falta de una resolución clara de condena por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Durante su participación, el representante permanente de nuestro país, Juan Ramón de la Fuente, reiteró el llamado a poner fin a las hostilidades militares y a retomar cuanto antes el diálogo político y la vía diplomática, además de mantener acciones de protección a la población civil. Y mire, miles de personas continúan huyendo de Ucrania por la invasión rusa. Entre estas personas se encuentran 3 mexicanos, quienes se conocieron en su camino a Rumania precisamente tras ser sorprendidos por bombardeos. Vean nada más este reporte. Los bombardeos que comenzaron a caer en las ciudades ucranianas de Kiev, la capital, y Kharkiv por parte del ejército ruso tomaron por sorpresa a mexicanos que se encontraban en esos lugares por diferentes motivos. Silvia Cristina Mercado logró, además, salvar de los bombardeos en Kharkiv a su hija María Cristina, de 1 año de edad. Nosotros el 23 de febrero fuimos a sacarle fotos para el pasaporte a la nena. Estábamos comiendo en un restaurante porque nos agarró ahí la tarde. Ella y su esposo Denis tomaron la decisión de buscar una salida para ponerlas a salvo, mientras que él se tuvo que quedar a combatir con el ejército ucraniano. Nosotros estábamos en Kharkiv, su papá es ucraniano, su papá tuvo que quedarse. Eso es, yo creo, de lo más difícil, porque en la última noche, pues la nena sigue preguntando por papá, sigue viendo sus fotos. Cuando lo ve, le da besos a las fotos. Cuando hablamos por videoconferencias, pues ella sigue jugando con papá. Ileana también puso a salvo a su hijo de 20 años que estudia pedagogía en la Universidad de Kharkiv, en una aventura que ella califica de película. Mi nombre es Ileana, nosotros venimos de Kharkov, ha sido un viaje, una aventura casi de Rambo. Después fuimos al apartamento y entre bombardeos fuimos por la llave y del carro. Y ya en el centro tuvimos que tomar la decisión de manejar porque mi marido no manejaba. Así que fue muy difícil para mí tomar la decisión de manejar con el bombardeo en pleno auge en el centro. Víctor en febrero fue a visitar a su hija para conocer a su familia política. Yo estaba visitándolos cuando esto empezó. Recuerdo que la noche anterior, antes de que cayeran las primeras bombas, yo estuve con ellos. Deseamos que todo saliera bien, que no hubiera nada de lo que se esperaba y sorpresa. Bueno, no fue una sorpresa, el siguiente día empezó todo. Fue un verdadero caos el salir de Kharkiv. Los 3 mexicanos se conocieron en su huida de Ucrania y con la asistencia de la embajadora Gloria García Guillén lograron cruzar la frontera para ser trasladados a Bucarest, Rumania. En la cámara, Julio Cajero. Para Imagen, David Vicenteño, enviados a Rumania. Y este martes, hoy, llega a nuestro país el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue enviado a Rumania precisamente para repatriar a compatriotas que fueron desplazados de Ucrania. En esta aeronave viajan 63 pasajeros, 30 de ellos son mexicanos, el resto son cónyuges o familiares directos. Todos ellos forman parte de los trabajos que realizó la Embajada de México en Ucrania, la embajadora Gloria García Guillén, para apoyar a los connacionales. Otro grupo de connacionales, por cierto, decidió quedarse en los diferentes albergues que están instalados a lo largo de la frontera de Ucrania con diferentes países. Esto en espera de que pronto llegue una solución al conflicto.
Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus, pero aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.607.845 casos confirmados acumulados, 1.018 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pero vean nada más, esta sí es una buena noticia que nos sorprende a todos. Ayer se sumaron 12 fallecimientos por el virus, la cifra más baja en lo que va del año. En cifras de a pie no son ni siquiera 3 automóviles llenos. Así, el número de muertes se eleva a 321.115. Aún así, sígase cuidando para que esta cifra siga bajando. Y sobre la vacunación le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 129.543 dosis en el país. Así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 85.426.974, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde en cifras oficiales al 93% de la población a partir de los 15 años. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 21 centavos a la compra y 21 pesos con 38 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 17 centavos a la compra y 23 pesos con 94 centavos a la venta. Oiga, si usted estuviera cargado de bitcoins y va a una taquería en donde los aceptan, ¿de qué pediría? ¿Los pediría de macicita, los pediría campechanos o unos de pastor, una gringa? Pues bueno, en Veracruz una taquería acepta criptomonedas como forma de pago. Los dueños del local afirman que son los jóvenes quienes utilizan cada vez más bitcoins frente a las tradicionales ventas en efectivo o con tarjeta. Hágame el favor. Nos gusta mucho el tema de que somos los primeros, al menos el primer restaurante en lo que es la zona en recibir este tipo de pago, y que bueno, además está en el centro histórico de Veracruz, donde ha llegado a lo largo de la historia pues mucho la modernidad. Esta taquería tomó la tendencia mundial de las transacciones con este método y decidieron aplicarlo. Sí han pagado ya con este medio, sobre todo gente joven. La verdad es que es gente joven la que está manejando de una mejor manera esto. Muchas personas lo están utilizando como medio de pago, otras nada más como pura inversión. Se puede utilizar de las dos maneras. Aunque suena complejo, la realidad es que el pago se refleja incluso más rápido que con un método de transferencia bancario tradicional. Es facilísimo. La manera en cómo funciona es mediante aplicaciones. Hay aplicaciones tanto internacionales como mexicanas muy buenas que te permiten transferir dinero de tu cuenta bancaria a la aplicación, en la aplicación adquirir alguna criptomoneda, en este caso Bitcoin, por ejemplo, y ya con eso nada más es tan fácil como aquí tenemos un QR, es tan fácil como escanear el QR y en el instante se transfiere de lo que es la cartera de quien está pagando a la cartera de quien está recibiendo. Este tema de las criptomonedas está a nivel mundial en lo que es la vanguardia. Está creciendo muchísimo. Hace décadas algo similar fue el fenómeno de las tarjetas de crédito. Todo el mundo pagaba en efectivo, pocas personas usaban tarjeta de crédito, muchos se tenían miedo a las tarjetas de crédito. Eventualmente se fue popularizando, se fue perdiendo el miedo. La tecnología de las criptomonedas, blockchain, no puede ser cambiada ni falsificada. Por ello ha ido tomando mayor relevancia a nivel mundial. Para Imagen, Roxana Aguirre. Muy buenos días, 6:22. Momento de ver qué va a suceder hoy en el país. Se va levantando ya con toda la actitud. Venga, hay que quitarse esa cobijita de encima, un bañito, algo para despertar. Hay una masa de aire frío que está detrás de nuestro sistema frontal y está, por supuesto, desplazándolo en dirección este-sureste. Este sistema, el número 36 de la temporada de frentes fríos, estará dejando también, además de las lluvias y de la baja de temperaturas en la frontera norte-noreste, en el oriente del país, inestabilidad por lluvias y los vientos que van a ir de los 60 a los 70 kilómetros por hora. Hoy Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y hacia el Estado de México, incluso Ciudad de México, tendrán inestabilidad de algunos chubascos y se va a mantener esta posibilidad
visibilidad también hacia el noreste del país, mientras que el sureste mexicano mantendrá cielos muy despejados y calor. Vamos a ver ahora las temperaturas en la frontera norte, pues por allá anda un sistema frontal. Primero en el noroeste estaremos esperando una máxima de 22 grados en Tijuana, Mexicali 33, mínimas entre los 10 y los 15 grados. Hermosillo, Sonora con mucho sol, casi los 40. Se mantiene muy soleado también en Chihuahua capital con 24 grados centígrados y Monterrey, Nuevo León con 27. Los cielos estarán muy soleaditos. Zacatecas, 5 grados centígrados esta mañana, entre 3 y 4 grados centígrados para Durango, una máxima de 26. San Luis Potosí alcanzará 22, mínimas de 6. Mazatlán, Sinaloa, una mañana fresca y una tarde calurosa, al igual que en La Paz, Baja California Sur, con 25 a 28 grados centígrados, claramente sin lluvia, agradable. En Puebla, que chula es Puebla, máximas de 26 con mínimas de 10. Hay pronóstico de tormentas. Acapulco, Guerrero, sus 30 grados centígrados de siempre. Morelia, Michoacán, 28. Hay un pronóstico de algunas lluvias a pesar de los periodos de sol. Panorama muy similar en Vallarta con 28 grados centígrados. ¿Qué va a pasar entonces en Tampi Bay? Tampico, Tamaulipas, 26 grados centígrados, mínimas de 16. Hay pronóstico de lluvia. ¿Cómo ven? Pronóstico de lluvia, así por allá en Tampi. En Ciudad de México, 25 grados centígrados, hay pronóstico de lluvia. Capitalinos, mínimas de 10 grados, Querétaro 25 grados con sol y Guadalajara, Jalisco 31 con cielos parcialmente nublados. En el Golfo de México, Veracruz, Puerto, máximas de 26, hoy ya estarán soplando los vientos de 60 a 70 kilómetros por hora ya. En zona costera, oleaje ligeramente elevado. Villahermosa, Tabasco con pronóstico de lluvia 30 grados, Campeche 31 y La Blanca, Mérida 34 con mínimas de 22, que se siente el calor, que sí. En Cancún, Quintana Roo, 30 grados centígrados. Cancún ya sabe algo de la primavera, pues se mantiene así desde hace unos días. Taxtagotire, Chiapas, 33 grados centígrados y Oaxaca, 31. Mantenemos ya el calorcito en todo el sureste. Ojo, va a haber cambios en lo que llega este sistema frontal, pero esto sería prácticamente las próximas 48 horas. Queridísimo Roby, cuéntame qué tienes en la información deportiva. En la Ciudad de México se logró disminuir el índice de homicidios dolosos en un 58.6% en los 2 primeros meses del 2022, esto en comparación con los mismos meses del 2021. De acuerdo con cifras de instituciones de seguridad local y federal, la cifra representa el índice más bajo en los últimos 20 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el trabajo de investigación en materia de seguridad en el marco de una ceremonia de reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México. Y la verdad, desde aquí hacemos un reconocimiento al trabajo que ha hecho Omar García Harfuch, porque la verdad ha sido muy importante y hay que reconocerlo. Estamos para criticar, también para reconocer lo bueno sin mezquindades. Mientras que en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que la entidad se ha colocado como ejemplo nacional en los rubros de seguridad pública, desarrollo económico, atención a la salud y el bienestar social. Al inicio de una gira estatal informativa con motivo de su 6º informe de gobierno, enfatizó que es el momento de seguir creciendo y evitar retornar al pasado. García Cabeza de Vaca se dijo contento por el trabajo realizado, pero no satisfecho por los pendientes que todavía quedan de resolver en el estado. El gobierno de Sinaloa y la Comisión Nacional Forestal firmaron un convenio de coordinación para ampliar el aprovechamiento de los recursos forestales en la entidad federativa. El gobernador Rubén Rocha firmó el convenio que facilitará la entrega de apoyos en beneficio de productores forestales maderables, incluidas también comunidades rurales y muy alejadas, así como pueblos indígenas. El convenio subraya acciones de protección y conservación de los recursos forestales y de la biodiversidad. La Fiscalía General de Querétaro informó que fueron detenidas otras 3 personas por los hechos violentos en el Estadio Corregidora. Suman 25 de los 40 posibles agresores que han sido identificados por las autoridades. El presidente López Obrador retomó el tema de los eurodiputados, quienes la semana pasada expresaron su preocupación por el asesinato de periodistas en México. Tras tacharlos de entrometidos y politiqueros, aseguró que el canciller Marcelo Ebrard estuvo de acuerdo con que fuera él quien diera la respuesta por tratarse de un asunto político. Acompáñeme a Querétaro, donde estas mujeres demuestran que en la actividad que sea, el profesionalismo no tiene género. Ellas tiran estigmas, viejas fórmulas también con su taller mecánico. Vean nada más. Ella es María Fernanda y a sus escasos 20 años hoy es la mecánica encargada de dirigir W Racing Point Garage, el primer taller mecánico en México dirigido y operado en su totalidad por mujeres, una pasión que ha adquirido desde niña. Siempre me ha gustado, siempre, toda la vida, desde chiquita.
acompañaba a mi papá a los talleres y así, y me gusta mucho, mucho, mucho. Mi papá compraba coches clásicos y los arreglaba, entonces yo siempre estaba pegada con él. W Racing Point Garage, en Querétaro, es el taller que le abrió las puertas a María José y a otras 2 mecánicas, quienes diariamente demuestran que las mujeres le saben a la mecánica y hacen las cosas muy bien. La idea es de poner algo diferente, de innovar. Y bueno, hicimos un estudio con escuelas, viendo cuántas escuelas hay, y dentro de esas escuelas también estuvimos checando cuántas chicas se inscriben y cuántas chicas terminan. Unas chicas que entrevistamos son mecánicas y les daban la oportunidad de trabajar administrativamente, no dentro del taller. A pesar de ser considerada una profesión exclusiva de hombres, el taller ha sido bien recibido por los múltiples clientes que las visitan. Por parte de los clientes se van muy satisfechos por la calidad de trabajo que se les hace, y bueno, con eso rompemos los enigmas que hay, que la mujer no puede con una mecánica, ¿no? Una mecánica automotriz. Hemos tenido autos desde Volkswagen, Caribe, hasta BMW, Audis, Porsche, y todos se han ido satisfechos, y los precios que damos no son abusivos. Maffer les envía un mensaje a todos aquellos hombres y mujeres que pudieran dudar antes de enviar sus vehículos a reparar con ellas. Que sí podemos, o sea, muchas veces tenemos que aprender mañas y tener como herramienta, o sea, que ellos a lo mejor nos ayuden a ejercer más fuerza o cosas así, pero pues sí podemos, o sea, es estudiándolo y trabajándolo, pues cualquiera puede. Como parte de la iniciativa, se busca brindar oportunidades laborales a las mujeres que egresan de la carrera en Ingeniería Mecánica en el Estado, quienes encuentran muy pocas oportunidades para desarrollar su profesión. Para Imagen, Ricardo Sánchez. 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a ver cómo va nuestra pregunta del día para que siga participando a través de nuestras redes sociales. ¿Quién debía contestar a la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia contra periodistas en México? ¿Qué han dicho los mexicanos hasta este entonces? Pues miren, Presidencia ha dicho el 20%, Cancillería el 80%. ¿Cómo participar? Pues se mete ahí, mire, @imagen_sea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí aparece en primera plana nuestra pregunta para que participe. Ahí están las opciones. Y bueno, por supuesto, denos follow. Bueno, y al regresar de la pausa seguiremos hablando del COVID prolongado. Cada vez más escuchamos casos de personas que no dejan de salir positivas o que mantienen los síntomas. ¿Qué teorías hay al respecto? Lo veremos luego del corte comercial. No se vaya, por favor. Pues bueno, ¿se acuerda del nombre de Francisco Solís Peón? O tal vez lo recuerde por su nombre o por su apodo, Pancho Cachondo, el Diputable. Este hombre que además de todo conmocionó al medio político porque en una cantina muy famosa ahí por la zona del sur de la ciudad, bueno, del medio sur de la ciudad, estuvo encuerado en la barra de la misma y se puso el logotipo del PAN en Sálvase a la parte. Pues bueno, un hombre que además de todo muy polémico, muy controvertido, estudió en la Escuela Libre de Derecho, pero era bueno para la fiesta, bueno para el trago, y ayer falleció por problemas de salud. No se sabe si fue por COVID-19 o por una enfermedad del estómago, y pues bueno, fue diputado local por el Distrito Federal, murió a los 53 años y se ganó el apodo de Pancho Cachondo Diputable por sus propuestas en torno a la prostitución y porque le gustaba, ¿no?, ir a estos lugares. Ahí se lo puede usted encontrar en Garibaldi, un día sí y el otro también. Vamos ahora a Colman, en el Estado de México, donde luego de 4 años de exigir justicia fue finalmente sentenciado el homicida de un adolescente de 15 años. Sin embargo, la intranquilidad pues no termina. Ahora la familia de Fernanda Paola enfrenta amenazas por parte de sujetos relacionados con el homicida. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Es que se le hizo justicia. Que al final de estos 4 años, 2 meses, hija, se te hizo justicia. Luego de 4 años de esperar, llegó la justicia para Fernanda Paola, quien salió de su casa el 25 de enero del 2018 en Acolman para encontrarse con Gerardo, a quien consideraba su amigo. Ella desapareció el día 25 de enero del 2018. Ella me pidió permiso para ir con un amigo el día 25
a las 2 de la tarde. Ella se quedó de ver con él en el deportivo, pero él le dijo, no, ven a mi casa porque pasó algo muy cabrón. Y de aquí nos vamos al deportivo. Pues pasó toda la tarde y mi hija no llegaba. Lamentablemente la victimó y arrojó su cuerpo a un predio. Yo creo que al final de cuentas se tenía que hacer justicia y pues ya. Fueron muchos años de estar peleando y todo, y al final de cuentas se hizo justicia. El juez determinó una sentencia de 40 años para Gerardo y un pago de reparación del daño a la familia por el delito de homicidio agravado, luego de que se considerara que no había elementos para calificar de feminicidio el asesinato de la joven a unos días de cumplir 16 años. Creo que la sentencia fue muy poca. Nosotros pedimos la máxima porque era una menor de edad. Ahora el juez nada más la sentenció por 40 años. Me comenta las autoridades que como no hubo violación, como no la tiraron en un lugar público, no llegó a ser feminicidio. Pero yo creo que sí era feminicidio. ¿Por qué? Porque era una niña que no le hacía daño a nadie. Sin embargo, la pesadilla para la familia Ortiz Jiménez no ha acabado, pues aunque fue sentenciado el agresor de Fernanda, hoy ellos son víctimas de amenazas. Porque son gente que manda para que nos hagan daño. De hecho, todo el proceso que estuvo encerrado y para que lo sentenciaran, todo el tiempo nos estuvieron amedrentando y amenazando, recibiendo amenazas por llamadas, recibiendo amenazas, venían aquí a la casa como queriéndonos amedrentar. Simplemente nosotros pues no nos dejamos. Incluso durante la última audiencia para determinar la sentencia, la familia no fue, y para no ser otra vez amedrentados, la familia decidió que sería vía virtual. Pues nos quejamos y lo único que dijo el juez es que ya no fuéramos, que se va a hacer virtual, porque pues ellos ya se dieron cuenta que hay muchas anomalías. Ahora solo piden que se les brinde protección o se tomen medidas para evitar más amenazas. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Y buenos martes de platicar con mi querido Arturo Ávila. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Paco, muy buenos días, amigas y amigos de Imagen. Bueno, pues Paco, la semana anterior, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, conocida como JIFE, de la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer su informe del año 2021. En este analiza, por ejemplo, Paco, el tráfico de drogas en el mundo y su impacto a nivel económico. Y fíjate qué datos, de acuerdo con este informe, las organizaciones delictivas han hecho uso de las nuevas herramientas digitales para delinquir, como para evitar también el rastreo de las ganancias que obtienen de las actividades ilícitas. La reducción de la movilidad ha provocado que los delincuentes opten por empezar a cometer delitos electrónicos, Paco, en lugar de asaltos en las calles o robos a casas. Por lo que los datos que se dan en este informe es que se han multiplicado los delitos cibernéticos como los malwares, el ataque en redes, el secuestro de información, los fraudes también por internet, el robo de identidad y por supuesto estos delitos se convierten mucho más sencillos cada vez para los delincuentes si el cobro de las ganancias también es vía remota y para eso utilizan las criptomonedas. Las criptomonedas, Paco, fueron creadas para hacer posibles transacciones de forma descentralizada sin la necesidad de intermediarios, es decir, no se necesita un banco ni un gobierno para intercambiar criptomonedas. Esto permite que sea completamente anónimo. Los datos sobre los montos, el usuario, el lugar, de dónde se vio el dinero no son identificados y estas características se vuelven evidentemente atractivas para este tipo de organizaciones criminales. Así, pueden realizar o recibir pagos, dificultando la identificación de los que están realizando la transacción. Fíjate qué datos. De acuerdo con la plataforma Chain Analysis, el 2021 fue el año más importante de transacciones y delitos cometidos en toda la historia de este tipo de información. Otro dato que me parece bien importante es que se estima que se representó 14,000 millones de dólares, es decir, un 79% más que el año anterior. En el caso de México, las organizaciones delictivas utilizan criptomonedas para blanquear el dinero y así también para comprar suministros. Incluso la Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado ya la forma en la que operan y con el fin de no llamar la atención de las autoridades por la compra masiva de criptomonedas, reclutan jóvenes para que presenten su identidad y así compren pequeñas cantidades
de forma masiva. Los estados que presentan más reportes de este tipo de operaciones inusuales, Paco, con criptomonedas, son la Ciudad de México, seguido por el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, y a pesar de que la DEA afirma que la principal forma de mover y blanquear el dinero sigue siendo el efectivo, déjame decirte que desde 2010 la cantidad de dinero incautado es menor y las organizaciones han utilizado su capacidad transnacional para empezar a realizar transferencias en jurisdicciones con regulaciones débiles en materia de lavado de dinero, y esto les permite, por supuesto, empezar a repetir los patrones. Por eso el informe de la ONU sugiere una lista de medidas que incluyen una mayor transparencia financiera, cooperación internacional para evitar el blanqueo, que los gobiernos aborden el lavado de dinero con ganancias ilegales y compartir información sobre el crimen organizado a nivel internacional. Solo de manera conjunta es como se va a poder lograr combatir esta criminalidad y avanzar, por supuesto, también con las nuevas tecnologías que hoy, sin duda, son un gran beneficio, pero también ya empiezan a ser utilizadas por el crimen organizado, querido Paco. Pues mi querido Arturo, a mí lo que me llama mucho la atención es que a veces los criminales tienen una pues mayor resiliencia, que son mucho más pues bueno, capaces de ser resilientes frente a nuevas tecnologías que los propios gobiernos. La realidad de las cosas es que muchos gobiernos, no solo el gobierno de México, tenemos un retraso impresionante al respecto de estas nuevas tecnologías, en particular también las criptomonedas. Andamos apenas en la discusión de si hay que legislarlas o no, de si vamos a aceptarlas o no, mientras estos señores ya están comerciando a nivel internacional con ellas. La verdad es que urge meter el acelerador a fondo en este tipo de cosas. Así es, Paco, lo acabas de decir, lo dijiste bien. Hay un marco legal para regular este tipo de tecnología financiera. Está la ley FinTech y la Ley Federal de Protección e Identificación de Operaciones para la protección de recursos de procedencia ilícita. Sin duda, sería un gran avance lograr una legislación importante que se acomode con legislaciones internacionales que contengan el uso de criptomonedas. Le diste al punto como siempre, querido Paco. Te mando un fuerte abrazo, Arturo. Gracias. Abrazo desde la distancia, Paco. Buenos días. La Fiscalía del Estado ya identificó a 6 presuntos autores del ataque armado en un velorio el pasado 27 de febrero en el municipio de San José de Gracia. Los 6 sicarios pertenecerían al cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento, se ha podido acreditar la identidad de alguno de los participantes en esta agresión. ¿En contra de quiénes? Este domingo 13 de marzo, el Ministerio Público ha obtenido las correspondientes órdenes de aprehensión emitidas por el juez de control competente por el delito de homicidio calificado. Miren, Morelos, sobre la carretera Libre México-Cuernavaca, a la altura de Tres Marías, sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon al azar en contra de 5 personas. Imagínense, malditos enfermos. De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores intentaron robar una camioneta con herramientas, pero como no lo consiguieron, dispararon en contra de los tripulantes, además de otras 2 personas que viajaban en otro vehículo y una más que caminaba por el lugar. Los 5 heridos fueron trasladados al hospital, mientras que estos malditos infelices se dieron a la fuga. Y en Zacatecas, este lunes se anunció la implementación del operativo Recuperación, esto para el municipio de Jerez, donde hay que recordar que al menos 18 comunidades rurales fueron abandonadas precisamente por la violencia que ha generado ahí la rivalidad de 2 grupos delictivos. Durante esta reunión con familias afectadas, el gobernador Monreal dijo que se va a recuperar la tranquilidad en Jerez, pero que esto podría llevar décadas. La primera de las etapas que habremos de implementar es ir a recuperar el patrimonio, el territorio, a buscar la cotidianidad de nuestras gentes. Va a ser todo un proceso. Una vez que vayamos avanzando, recuperando, vamos a ir a un segundo momento para la cotidianidad. Y vámonos ahora a Querétaro, donde la Fiscalía General del Estado informó que fueron detenidas otras 3 personas, esto por los hechos violentos ahí en el Estadio Corregidora. Estos 3 sujetos están acusados del delito de violencia en espectáculos deportivos. Con estas aprehensiones ya suman 25 de los 40 posibles agresores que han sido identificados por las autoridades. Muy buenos días.
días, ¿cómo están? Entre 7:05 y 7:10 siempre les digo que es momento de un café y espero que así lo inicie el día con buena actitud, con algo calientito, con un bañito. No se le vaya a olvidar el baño, es bien importante. A ver, territorio nacional. Noreste mexicano, ¿qué es lo que sucede en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas? Hay nublados, hay lluvia y hay vientos. ¿Por qué, Sammy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema frontal número 36 se desplaza en dirección este-sureste. Hay una corriente en chorro subtropical, no se me preocupe por el término, es nada más nubes. ¿En dónde están? En el Golfo de México. Entonces, Tamaulipas, Veracruz mantendrán en zonas altas y de montaña, en zonas de carretera, si es que viaja, pues algunos bancos de niebla, principalmente en el transcurso de la tarde-noche. Y de igual forma, la actividad de lluvia que va a venir acompañada en zonas altas y de montaña y viene con el descenso térmico. Se va a sentir ligeramente más fresca la mañana, aunque en esta transición a la primavera ya se siente el calor. Centro-occidente, Valle de México, oriente, no se diga el sureste mexicano, la zona suroeste también y la región norte, aunque en la región noroeste, en Baja California y en Sonora, en ciertas zonas, se van a mantener principalmente muy al norte las temperaturas alrededor de los 0 a los 5 grados centígrados por la mañana y por la tarde entre los 10 y los 15. En el resto del territorio nacional estamos hablando de 20 a 25 y en el sureste de 25 a 35 grados. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos. Hoy hay calidad del aire mala. Cuando esto sucede es mejor que no haga actividades al aire libre por tiempos prolongados, unos 10-15 minutillos en lugar de una hora de caminata. 25 grados centígrados máxima, mínimas de 15 y hay pronóstico de tormentas eléctricas. Para miércoles y jueves 25-26 grados y ya sin lluvia. Ayer se presentó la misma lluvia que hoy se presentará de manera muy ligera. Ahora, en Guadalajara, Jalisco, máximas de 31 grados centígrados, mínimas de 9 y los cielos estarán parcialmente nublados. Nublado para el miércoles y el jueves 30 grados centígrados con muchísimo sol, mis tapatíos. Monterrey, Nuevo León, a los regios de mi corazón, ¿cómo están? Morning, morning. Estamos esperando una máxima de 27 grados y una mínima de 13. Se van a mantener los cielos muy despejados para el día de hoy, miércoles y jueves se van a mantener los cielos también soleados y las temperaturas del jueves se nos van a casi 40 grados centígrados. En Zacatecas, que también mandamos miles de besos, tengo muchísima gente linda ahí. Qué bonitos, máximas de 22, mínimas de 5. Se mantienen estas temperaturas por la mañana frías y todavía más frías en lo que hace efecto la masa de aire frío del sistema frontal 36 con 2 grados para el día jueves. Para los romanos solo había dos estaciones, una más breve y otra más prolongada. La más prolongada incluía las actuales primavera, verano y otoño, y la más breve el invierno. A esta última estación se le llamaba Hibernum Tempus. La estación más extensa se conocía como Veranum Tempus y la primavera pasó a llamársele Primovere, que quiere decir primer verano, y posteriormente evolucionó en primavera, hasta quedar en nuestro actual término primavera, que es mejor que se quede como primavera. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. Gracias, Sam. Y al regresar del corte se va a poner muy buena, como siempre, la mesa de debate con senadores. ¿Qué piensan sobre la postura del gobierno mexicano ante las observaciones que se han hecho desde el extranjero sobre la violencia en contra de periodistas por parte del Parlamento Europeo? Y bueno, precisamente el COVID prolongado, ¿de qué se trata precisamente? Si usted sigue saliendo en cada una de las pruebas positivo, si sigue teniendo también los dolores, si sigue teniendo también muchos síntomas, verdaderamente es algo pues bueno, que apenas estamos empezando a comprender, que la ciencia apenas está explicando. Atalo Mata. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Pues sí, ayer justamente como lo dices, platicábamos ahí en el estudio del concepto de lo que es el COVID prolongado, porque incluso la ciencia médica apenas está como tratando de descubrir y de entender de qué se trata y cómo es que se le da un tratamiento y un seguimiento. Ahora en esta segunda parte, hoy que es martes, pues les vamos a presentar una de las 3 teorías que hay internacionalmente, que se han dado a conocer científicamente y de manera profesional por parte de los médicos, una de las teorías de cuál sería una de las causas del origen de este COVID prolongado, por qué la gente no deja de padecer, como lo dices, los síntomas de ser positivo, de la gente que se pasan meses y sigue quejándose. Hay casos incluso de que ha pasado hasta un año y la gente sigue teniendo dolores y secuelas. Vamos a ver esta segunda parte del COVID prolongado para conocerlo mejor.
Son varias las teorías acerca de las causas del COVID prolongado, un padecimiento relativamente nuevo tras el paso de la pandemia. Varios pacientes continúan saliendo positivos en sus pruebas, sufren síntomas por meses o se quedaron con alguna secuela. En opinión del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, una gran mayoría no representa un riesgo de contagio, pero sus molestias no los deja vivir. Estos pacientes, pues prácticamente el 100% ya son negativos, ya no tienen el virus. Lo que están viviendo son las consecuencias de la infección viral aguda. En esta primera teoría, hay estudios que revelan que partes del virus todavía están presentes en el cuerpo y se reactivan periódicamente. Ayer le presentamos a Mariana Hernández, quien lleva 3 meses con dolencias por un COVID que contrajo el 31 de diciembre de 2021 y a la fecha sufre consecuencias. Los oídos hasta la fecha me duelen, me empezaron a doler durante el COVID y hasta la fecha me duelen. Es como si me tronara algo por dentro, momentáneo y pasa, pero son 2-3 veces durante el día. Y así sucesivamente. En el ámbito respiratorio, el COVID se complica por la gravedad en las vías inferiores y superiores. Porque al COVID-19 se agrega una neumonía generada por el virus. Esa neumonía significa que los pulmones, de manera extensa, se inflaman. Se hacen focos de inflamación que pueden ser de extensión variable. Hay gente que puede hacer un 10, 15%, pero hay gente que hace 80, 90 o hasta el 100% de afección en los pulmones. Apenas en octubre pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró que la ciencia médica sigue analizando los efectos a largo plazo de esta enfermedad. En la siguiente entrega abordaremos la segunda de 3 teorías del COVID prolongado por daño en otros órganos vitales. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Paco, imagínate si para las autoridades mundiales sanitarias es difícil todavía descifrar al 100% de lo que se trata el COVID prolongado, pues los medios de comunicación estamos tratando, por eso este serial que les vamos a estar presentando a lo largo de la semana, les estamos tratando de presentar las diferentes voces de los especialistas para tratar de entender y que ellos también, quienes son los pacientes, puedan tratar de entender este COVID prolongado y cómo tratarlo en un futuro. Sin duda, mi querido Atalo, todavía hay mucho camino y todavía sabemos muy poco sobre esta enfermedad que vino a trastornar la vida de todos. Te mando un fuerte abrazo, querido Atalo. Nos vemos al ratito, Paco. Un abrazo fuerte. Así será. Atalo Mata, Cristal Mendívil. Adelante, Cristal. Gracias, Paco. Este lunes, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Este encuentro duró casi 2 horas. Ahí se abordaron algunos temas relacionados con el problema de migración y la necesidad de invertir en la frontera entre ambos países y en Centroamérica, así como en seguridad. El canciller Marcelo Ebrard, quien también estuvo presente, indicó que se trató de una reunión cordial. Incluso mencionó que trataron la detención de Juan Gerardo Treviño, conocido como el Huevo, líder del cártel del noreste. También comentamos el tema de seguridad con la detención que hubo, que pues es uno de los capos, el señor Treviño, principales. ¿Se habló de Ucrania, canciller? No, de Ucrania no hablamos. Que es uno de los capos principales, de los dirigentes principales del tráfico de drogas, de trasiego de armas y también de tráfico y trata de personas y de abuso contra las personas. Y antes del encuentro con el presidente López Obrador, Mayorkas se reunió con el canciller Ebrard. Ambos funcionarios intercambiaron alguna información sobre el flujo migratorio al cierre de 2021 y durante los primeros 2 meses de este año también coincidieron en la necesidad de impulsar acuerdos regionales para lograr una migración ordenada y con respeto a los derechos humanos.
Y en más información, ayer los fabricantes de armas en Estados Unidos, demandados por el gobierno de México, hay que recordar, presentaron su respuesta a los señalamientos de prácticas negligentes que favorecen el tráfico de armas en nuestro país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la contrarréplica, los fabricantes de armas cuestionaron de manera individual la capacidad del gobierno mexicano de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard externó a través de su cuenta en Twitter que seguimos adelante. Dijo, la respuesta de los fabricantes de armas se da en los términos previstos, no hay sorpresas. Tenemos los elementos necesarios para ganar, así lo consideró Paco. Gracias, Cristal. Y vamos a otros temas. Ayer un juez suspendió temporalmente de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación en agravio de 2 mandos de la policía de la Ciudad de México. Además, le prohibió salir del país y no acercarse a las víctimas. Su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que su separación del cargo solamente será hasta el jueves, cuando se lleve a cabo la próxima audiencia en donde se decidirá si es vinculada a proceso. Mire, aquí hay una cosa importante. Ella dice, la alcaldesa dice, que ella tiene los videos y que ya los presentó. Una de las cosas que no entiendo, si están esos videos en donde en ningún momento se agredió a los policías, ¿por qué no los presenta? Ella dice que no estuvieron tanto tiempo como dicen, que salieron de su oficina y que se pusieron a fumar. Pues sería bueno, ¿no?, que finalmente esos videos se compartieran y se quita uno de problemas, porque ella lo que dice también es que es una víctima política de Claudia Sheinbaum, que porque le pidieron 3 veces que se fuera a Morena y no ha querido, y le ganó además de todo a la inefable de Dolores Padierna. Pero esto es lo que dice Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Queremos ser enfáticos. La Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política. Simplemente cumple con la ley tal y como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo hemos dicho y lo reiteramos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo. ¿Qué es lo que contesta la alcaldesa suspendida Sandra Cuevas? Dice que son excesivas las medidas cautelares y dice que finalmente esto tiene una lógica política. Ella ganó por el PRI, por el PAN y el PRD y dice que en un principio se le habían imputado privación de la libertad, robo, lesiones y abuso de autoridad, pero los policías modificaron su declaración y quitaron la privación ilegal. Aseguró que se trata de una persecución política para que puedan recuperar por parte de Morena la alcaldía de Cuauhtémoc, que es por supuesto de las que más dejan lanita. Sí me preocupa y lo digo abiertamente. Esta es una persecución política y es la oportunidad que a través de una destitución puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc. Porque en lo que pasa el proceso y al final yo salga absuelta, ya ocurrieron 3 años, ya pasaron 3 años en donde Morena va a poder recuperar o tendría posibilidades de recuperar la alcaldía. Ese es el montaje que hicieron la jefa de gobierno para que de esa manera pueda recuperar la alcaldía. ¿Cuál es la siguiente medida cautelar que podría pasar el jueves? Que por un mínimo de sospechas de la jueza diga, ordeno la prisión preventiva justificada. Por un mínimo de duda, por un mínimo. Y este gobierno es capaz de hacerlo. Y bueno, precisamente el día de ayer que se da esta noticia, se vuelve tendencia en redes sociales, Sandra Cuevas. ¿Por qué? La gente está diciendo sí o no es una persecución, sí o no merece que sea juzgada por estos delitos que se le imputan. ¿Qué está pasando con Sandra Cuevas? Cuéntanos, Paco. Pues bueno, finalmente hay 2 policías. Cada una de las alcaldías ves que contratan a veces servicios de seguridad a la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se supone que se enojó con 2 policías que estaban en su oficina y los golpeó y los amedrentó y les saca, tac, tac. Esto ha sido un asunto muy político, tanto por parte, por supuesto, de Morena como también por parte de ella misma, porque hizo una concentración en la alcaldía en donde lanzó pelotas con billetes de 500 pesos. Ella dice, no, en ningún momento, y ahí se ven las pelotas cuando van. La verdad es que a mí lo que me da es un poquito de tristeza el nivel, ¿no? Ella lo que dice también es que tiene perfectamente grabado que los policías nada más estuvieron en su oficina muy poquito tiempo. Ella dice que mide unos 53 y que sería incapaz de poder golpear a unos policías. Yo conozco... Oh, sí. Eso no tiene nada que ver.
La verdad es que no. Y después ella dice que todo lo tiene grabado y que ya entregó los videos, pero pues no han salido. No han salido nunca. Bueno, aparte sí ha sido una alcaldesa que desde antes de que tomara posesión, pues ya se había visto envuelta en varias polémicas, ¿no? Así es. Desde su libretita, que soltó palomas en su toma de protesta, bueno, un relajo, pero ahora está en medio de esta polémica y a ver qué pasa, porque pues sí, mientras se necesita que haya una alcaldesa en Cuauhtémoc. Aquí hay una cosa, la verdad es que esa prueba de los videos es una prueba contundente. Si ella tiene la razón, va a salir en los videos. Si no tiene la razón, también va a salir en los videos. Exacto. Pero bueno, te invito a leer el primer tuit. Calimán, el hombre increíble. A Sandra Cuevas la destituyen temporalmente, pero no han desaforado a Macedonio por violador ni a la diputada contrabandista de armas de Puebla. Parece que la justicia no es pareja. Son diferentes instancias, esta tenía que ser por la Cámara de Diputados, y los otros tendrían que, esto es parte de la decisión de un juez, que sea excesivo sí, porque además de todo, ¿para qué la destituyes por una semana? Me parece más el daño que le puedes hacer a la demarcación destituyéndola una semana, mejor la destituyes ya el jueves, si finalmente, pues ahí la van a vincular a proceso, ¿no? Así es, a ver qué sucede. Dice Enrique Martínez, Sandra Cuevas autoritaria, le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. La sobornaron para que votara a favor de la reforma energética de Emilio Lozoya. ¿Y qué me dices de los globos con 500 pesos? Que ella no lo eran negó. Globos, eran pelotas. Eran pelotas. No, que pero están las fotos. Ahí sí. Claro, y los videos y las declaraciones de la gente que tenía esas pelotas. María Vergara, la suspensión temporal de Sandra Cuevas es una muy buena noticia para esta ciudad. Basta de denigrar el servicio público, basta de abuso de poder por los servidores públicos. Yo creo que todavía se tenía que haber esperado un poquito. Y el último, dice Gabriela Ortiz, la justicia en México. Se mantiene en la cárcel a Alejandra, inocente, pero se libera Ovidio. Se detiene a Sandra Cuevas por una trifulca, pero sigue libre Delfina. Encontrada culpable, apoya a un violador y acusa a un comediante por una mentada a una senadora. Pero no está detenida Sandra Cuevas. Bueno, yo creo que refería a que probablemente no esté en este tema. Pero bueno. Pues sí, ese es México, bienvenidos a mi La verdad es que qué triste, ¿no? El nivel de la política, la verdad es que todavía... Qué cochinada, qué coraje. Sí, fíjate. Porque tenemos tan bonito, miren, tenemos tan bonito este país, ¿qué vamos a cambiar? ¿Sabes qué? Cállate los ojos. Cállate los ojos, ¿qué tienes, comadre? Sí, es cierto, señores, la política apesta, pero ¿saben qué es muy bonito? Nuestro país y sus paisajes y sus lugares maravillosos como este que le vamos a presentar en esta mañana. Y por esto es que vale la pena luchar todos los días. Mire, así amanecemos en Campeche, uno de los estados que cuenta con paisajes muy variados, de los cuales casi el 40% se encuentra catalogado como área natural protegida para prevenir su deterioro. Y vean qué bonita imagen nos regala esta mañana las webcams de México completamente en vivo desde Campeche, sus calles súper tranquilas, muy bonita esa imagen. Y también son muy bonitos los amaneceres que nos hacen favor de enviarnos. Gracias, mis queridos tuiteros madrugadores. Mire, este nos lo envía Cuthberto Kim Cruz Mellado. Dice, así el atardecer desde Ciudad Madero, Playa Escondida. ¿Qué tal? Buenos días, ahí muy trabajador desde temprano, Cuthberto. Gracias por esta imagen. Ahí se ve el señor sol alumbrando. También tenemos otra imagen de Rena72. Dice, el amanecer con la luna desde Irapuato. ¿Qué tal? Qué bonita imagen. Ahí lo tienen. Saludos a Irapuato. Hermoso amanecer que nos manda mi querido Rena Aguilar. Y tenemos otro amanecer, este es de Raimundo Vale. Gracias, Ray. Dice, amanece en León, Guanajuato. Saludos a León, muchas gracias y buenos días a toda la República Mexicana. Besos a León, Guanajuato y a Raimundo por esta imagen. Mándenos fotografías a través de Twitter, @imágensea, #amanece y dónde tomaron esa foto. ¿Cuánto nos rinde la lanita para surtir la canasta básica? ¿Cómo están los precios en esta semana? El aguacate, el jitomate, el limón. Todo esto en la central de Abasto con mi compañero Atalo Mata. Así que no se vaya, ya volvemos. Esto es Imagen Noticias. Bueno, ya están con nosotros mi querido Alejandro Armenta, senador por parte de Morena. Querido Alejandro, bienvenido. Gracias, Muchas Paco. gracias. Buen día, También compañeros. está con nosotros Miguel Ángel Mancera, que es senador del PRD. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Damián Cepeda del PAN. Qué gusto, mucho gusto estar acá. Igualmente. Pues bueno, la política exterior finalmente se coordina desde el Ejecutivo, pero también, por supuesto, es responsabilidad del Senado de la República. Se emitió un comunicado de respuesta que el propio presidente de la República dijo que se hizo por su parte y también por parte de Jesús Ramírez, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que fue muy polémico y no sé qué opinen ustedes.
¿Fue polémico o no fue polémico? Así se tenía que contestar. Son injerencistas. Digo, creo que hay muchos problemas allá en Europa en estos momentos, pero tienen razón, no tienen razón. A ver, Miguel, éntrale tú primero. Sí, fue polémico, sin duda, pues estuvo en redes sociales. En un principio, propios y extraños se llamaron y se generó una sorpresa. Se dijo que era una fake news por diputados del partido en el poder, en donde decían, salgan a desmentir, esto no es cierto, pues es una fake news, no pudo haber sido redactado así. Después se entendió que no era un comunicado diplomático y que no era una respuesta que se hacía desde las esferas de las relaciones exteriores. ¿Era un manifiesto político, Miguel? Era un tema político, era un tema político. Y así, obviamente, hay que entenderlo y se planteó, incluso se dijo, esta es una respuesta que se tiene que hacer a una acción que tampoco viene desde la diplomacia, digamos, es el contexto, sino que viene desde una esfera política. Y se respondió con un tema político. Ahora, ¿fue político también el planteamiento de los eurodiputados? No, en el planteamiento de los eurodiputados, pues ellos tienen más de 600 votos, creo que casi 608 votos a favor, en un llamado que tampoco es de todos los días, la resolución del Parlamento Europeo, pues hay que hacernos cargo de ello. Y seguramente por eso vino la reacción en ese sentido. O sea, ¿fue raro el pronunciamiento? No es algo común ese pronunciamiento del Parlamento desde mi punto de vista, esta resolución. Sí es un tema que ha estado en los medios y que ha sido muy fuerte internacionalmente, en medios internacionales, pero la respuesta del Parlamento, bueno, pues tenía ese tinte que desde acá se dijo, esto no viene en un tema que vaya hacia la diplomacia o que venga directamente en una línea parlamentaria, aunque hubo respuesta del Senado de la República, al menos por parte del presidente de la Jucopo, se quedó en la arena política la respuesta. Ahora, con mucha sorpresa leí, por ejemplo, el tuit de Gerardo Fernández Noroña que decía que, por decirlo menos, era poco diplomática la respuesta. Bueno, creo que es importante entender, primero, y analizar el enfoque que le da el embajador europeo en México, Gartier. Gartier hace una declaración en su Twitter donde señala que pues entre amigos se puede decir las cosas con franqueza, en este marco que comenta el senador Mancera. Por un lado, el Parlamento Europeo se extralimita y establece una declaración política, el presidente en su definición establece una postura política. Nosotros en el grupo parlamentario hemos discutido en el Senado de la República y respaldamos al presidente de la República. En el Senado tiene que haber diálogo, cortesía política, porque, bueno, pues somos una institución que tiene vínculos con los parlamentos y de parlamento a parlamento tratamos bajo otro contexto este tipo de relaciones. Incluso estuvimos, la senadora Olga, el senador Ricardo Monreal y nosotros estuvimos, yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, tuvimos un encuentro la semana pasada con el Parlamento Europeo, también sobre el mismo tema, y ellos abordaron el tema de la certeza jurídica y nosotros también debatimos con ellos el tema de certeza jurídica en ese nivel de parlamento a parlamento. Pero sí debo decir con toda claridad, Paco, que el grupo parlamentario de Morena en el Senado respalda al presidente de la República en esa postura. El Parlamento Europeo, ¿por qué se tiene que meter en esto? Como dirían los clásicos, ¿qué les importa? Pues hay intereses económicos de fondo, es mi opinión. También. Pues tenía mucho interés de ver qué maromas iba a aventar aquí mi compañero senador para defender este nuevo caso escandaloso del gobierno. A ver, existe un acuerdo entre la Unión Europea y México. En ese acuerdo legal del marco del derecho internacional hay una cláusula que se llama de democracia. Hay un artículo primero y otro en ese tratado, en ese acuerdo, que habla precisamente de dar un seguimiento a el avance o retroceso democrático en ambos, digamos, países, allá una suma de países, y el respeto de derechos humanos. Entonces, hay un marco institucional en el cual el Parlamento Europeo hizo un pronunciamiento. ¿Esa sería la base jurídica? O sea, sin duda, por supuesto, como México puede hacer, uno, a raíz de algún comentario que pueda o algún suceso que pueda pasar en la Unión Europea, primero. O sea, no es
digamos, qué se les ocurrió, de dónde fue salió. generación espontánea. Segundo, hacen una serie de apreciaciones reales. Lo que están diciendo es, oye, México tiene un problema serio de inseguridad, particularmente de violación de derechos humanos, y hay un caso muy preocupante de el tema, el trato que se le está dando desde el gobierno a los periodistas, el ambiente hostil en el cual están desarrollando sus labores y la violencia que hay contra los periodistas. Y citan 47 muertos. Es que hay que poner el contexto, pues, ¿no? En términos de periodistas desde que entró este gobierno. Nada más para poner un comparativo. Con Fox, en todo el sexenio, 22 muertos periodistas. Con Calderón, 48. Con Peña, 47. El Parlamento Europeo cita 47, aunque hay otros datos, depende de si consideraste o no periodista, que hablan de arriba de 30. En cualquier caso, está fuera de control pues, la violencia. Entonces, el Parlamento Europeo hace un señalamiento en ese contexto que es real. O sea, el gobierno tiene que hacerse cargo de que hay una crisis de violencia y peligro. Y hace exhorto. ¿Qué contesta el presidente? Pues haz de cuenta como si estuviera en primaria y le dijera nos vemos afuera del recreo, pues. O sea, esa no es la actitud de un presidente de la República. Hace una carta que yo quisiera que la leyeran, donde lo señala de borregos a los diputados, donde les dice que ya no somos una colonia, donde les dice que se informen bien, pues yo no sé de qué. Están los muertos, presidente. Sí es cierto que hay un ambiente de violencia en este país. Y luego dice, pues que la hizo cuando iba en camino a una gira, creo que por Chiapas. Pues ese es el tamaño de presidente que tenemos. O sea, no tiene la estatura política para estar conduciendo los destinos de este país. Yo respeto que fue votado, pero su desempeño ha sido vergonzoso, como lo fue este nuevo episodio, que por cierto lo usa de distractor, ¿no? Yo quiero acotar esto. En términos de la defensa y los derechos y la seguridad de los periodistas, el grupo parlamentario de Morena en el Senado se pronuncia fundamentalmente para el cuidado, el respaldo. El propio presidente Andrés Manuel ha comentado la necesidad incluso de crear un fondo de víctimas, y es diferente que el suceso de la pérdida lamentable de vidas de los periodistas hoy se realice por acciones del crimen organizado a lo que sucedía con Fox y Calderón, que las ejecuciones venían desde el gobierno de la República. Eso es diferente, hay que diferenciarlo. Las ejecuciones de los periodistas eran ejecuciones de Estado. Hoy, lamentablemente, las ejecuciones, las pérdidas de periodistas a los que debemos de proteger como Estado en el país, en la nación, corresponden a acciones del crimen organizado. Esa diferenciación sí hay que acotarlo porque no hay que comparar, no somos lo mismo. ¿Y en qué basas esos esa términos? Acusación? Digo, porque pues entonces lleven a juicio a los responsables. O sea, porque es un dicho político, pero está muy grave. También era del crimen organizado. Y el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador en este momento. Bueno, el secretario de Seguridad Pública está totalmente vinculado, estuvo totalmente vinculado de Calderón al crimen organizado. Y el crimen organizado estaba en el gobierno de la República de Calderón. Ese es el argumento, muy simple. Ahora, ¿son injerencistas, son borregos, hay intereses económicos? No, yo vuelvo al tema. Tiene razón Damián que existe esta comunicación y existe la comunicación con los parlamentos. La propia respuesta que se ha dado de la Jucopo habla de que se tenga un encuentro de alto nivel entre los parlamentos. Eso está bien. El punto que va más allá, y es donde viene la lectura política seguramente desde el Ejecutivo, es el llamado directo al gobierno. Yo no recuerdo en este momento que nosotros desde el Senado hubiéramos hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos de manera directa. Nos hemos dirigido a los parlamentarios norteamericanos, nos hemos dirigido a otros parlamentarios, pero ese es el nivel del diálogo. Esto seguramente lo que saca de contexto, y por eso en alguna pregunta que le hacen al Ejecutivo dice, es que esto ya no estaba en la cancha de la diplomacia, ni era competencia de la Secretaría. ¿Fue un asunto de forma y fondo? A ver, yo creo que hay una preocupación genuina en el tema que el presidente no quiere aceptar. ¿Cuál es el problema ahorita? Hay violencia generalizada en el país. ¿Viene del pasado? Sí. Nunca ha existido tanta como hoy. Esa es la verdad. 3 veces más muertos en los primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador versus el gobierno de Felipe Calderón. 2 veces más muertos en el sexenio de López Obrador versus el de Peña Nieto. Y mira que no soy defensor de oficio de ni uno de los dos, pero es la verdad. Y en ese contexto ha habido más muertes de periodistas que nunca en la historia reciente del país. Es un dato duro.
¿Y el presidente qué hace? En lugar de decir, voy a cambiar el protocolo, voy a atender, voy a dar seguridad, hostiga a la prensa. Entonces, el que todos los días esté desde la mañanera atacando a quien piensa distinto de él y señalando a los medios de comunicación como que si opinan algo distinto de su gobierno es porque alguien les paga, genera un ambiente hostil. Parecería que el mensaje es, son enemigos del Estado. Pues claro que el crimen organizado o alguien que quiera hacer daño no tiene la idea de que se les va a proteger a los periodistas, perdón que lo diga, y asumo mis palabras. Tiene la idea de, pues son enemigos del Estado. Entonces, el señalamiento está en ese contexto. Lean el resolutivo, yo ya lo leí. Eso es lo que dice. Hace una serie de consideraciones diciendo, hay violencia y el gobierno está generando un ambiente Lo hostil. que dice es que el presidente o el gobierno está generando el riesgo a los periodistas para que los mate el crimen organizado. No estoy diciendo que es responsable de que los maten. Yo no me cruzo esa línea porque no tengo ninguna evidencia. Sí estoy diciendo que no está haciendo lo que tiene que hacer para protegerlos y sí les está poniendo un ambiente de riesgo. Sí. Yo sí digo que Genaro García Luna, desde el gobierno de Calderón, promovía los vínculos con el narcogobierno y sin duda fue responsable de los narcoasesinatos de los periodistas. Y lo que comento ahora para el grupo parlamentario de Morena es muy claro. Nosotros debemos de estar del lado de la seguridad de los periodistas fundamentalmente. No podemos mezclar el tema de esa parte donde el Parlamento Europeo traspasa la cortesía diplomática y señala al gobierno de manera directa cuando lo debió de haber hecho por el cauce diplomático. No lo hace y recibe una respuesta. Nosotros en el Senado consideramos, y me sumo a lo que dice el senador Mancera, la Junta de Coordinación Política, donde están todos los grupos parlamentarios, han establecido una estrategia de diálogo. Ese es el tema, hay que reconstruir el diálogo, pero también hay que diferenciar. Hay diputados europeos a los que nosotros respetamos que representan intereses de las empresas que se habían apropiado de los recursos energéticos en nuestro país. ¿Por ahí viene? Claro, ese es otro tema, pero no los muertos no existen. Y la violencia contra los periodistas no existe. Damián, no. Yo no pretendo mezclar una cosa con la otra. Es una línea muy delgada. Sí hay que diferenciar el tema de la inseguridad y hay que atender la inseguridad en todos los aspectos. Pero tampoco podemos soslayar el hecho de que hay eurolegisladores que no representan los intereses de Europa, representan los intereses de sus empresas, como antes sucedía en México. Ahora, Miguel, ¿debió de haber contestado Marcelo Ebrard? Bueno, por supuesto que yo creo que la respuesta, si hubiera sido perfectamente dirigida, la hubiéramos contestado en el nivel parlamentario. Si hubiera sido una respuesta diplomática, si hubiera sido un planteamiento diplomático, hubiera contestado Relaciones Exteriores. Pero pues aquí la verdad es que en el contexto, y me hago cargo de lo que dice Damián, porque por supuesto que hay, todos esos datos son ciertos y todo eso es real. Y lo que están planteando es un tema que existe. Pero la forma, la comunicación directa al gobierno de México me parece que fue lo que generó esta respuesta, este exabrupto de carta. ¿Se enojó el presidente? A ver, pues tiene que controlarse. Yo lo que diría es, puede decir lo que guste, el tema es que dé resultados. Y hoy es un fracaso absoluto su política de seguridad, hay más violencia que nunca y los periodistas están muy expuestos. Hay que limpiar el cochinero que nos dejó el pues PAN ya en el gobierno. Estamos en el cuarto año y el PAN dejó pero ahí de fueron gobernar 12 años. En 2012. Sí, pero tuvimos toda una... Bueno, eso quiere decir, como dijo el otro día su representante, un mediático ahí, no va a haber resultados en ese sexenio. O sea, ya están aceptando que no va a haber resultados en materia de violencia. Ya está el aaeropuerto que no pudieron hacer 3 sexenios. Déjame regresarme a este tema y no entrar a la central de abastos avionera. ¿Por qué es importante proteger al periodismo? Porque tiene una función social. Además de que son seres humanos. Sin duda. Tiene una función social que es darle acceso a los mexicanos a la verdad, a la información.
El Estado no debe de hostigarlos, debe de protegerlos. Nadie está en contra Hoy de los eso, ¿eh? hostiga. Nosotros como grupo El parlamentario presidente no sí. estamos en contra de eso. El presidente Nosotros no habla, estamos en contra de eso. Los pone en términos de enemigos de Estado. Hay una diferenciación que el mismo presidente la ha hecho en las diferenciación para el mañaneras. presidente es todo el que me critica es enemigo de Estado. No, presidente, están dando acceso a la verdad. Hay reportajes muy importantes de otros presidentes también. Y qué bueno que sea. Son contrapesos. El tema de que si el Parlamento se excedió, yo creo que no. Es como si en el Senado no pudiéramos aprobar un exhorto para un gobierno de un Estado. Es autónomo, no es subordinado pero no nuestro. puedes comparar a un gobierno de un Estado claro que con sí. una autoridad supranacional. Lo hacemos también. ¿A poco no hicimos un pronunciamiento en relación con Ucrania? Sí, claro, y pero con Rusia. Es un exceso del Parlamento Europeo. No, que pasa es que no les gustó. Es otra cosa. Y no se conoce el antecedente, ¿eh? Yo al menos yo no lo encontré. ¿De dónde deriva la resolución? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Quién la presenta? Hay un acuerdo formal entre la Unión Europea y México que tiene una cláusula en su artículo primero que habla de seguimiento a la ¿Quién lo presentó? En lo físico, pues. ¿Y hacia dónde se va el Para llegar a la resolución. El fondo es real. ¿Hay violencia en México? Sí. Hay que atender el problema de la inseguridad de los periodistas y de todos los mexicanos. Yo Sí hay que hacerlo. les propongo este tema. Y que el presidente, ¿cómo va? Pues ya, hombre, que guarde su pluma y su papel cuando va en gira. Bueno, estás violentando sus derechos. La próxima semana les propongo que hablemos del tema de Sandra Cuevas, que también se va a poner muy bueno la próxima semana, y seguimos con Creo que no voy a venir. Alejandro Armenta, senador por Morena, Miguel Ángel Mancera del PRD y Damián Cepeda del PAN. Vamos contigo, Cristal. A pesar de las adversidades, de la situación, de la realidad a la que se enfrentan, a la guerra, una mujer ha decidido mantener abierta su florería. Se encuentra en una ciudad ucraniana que está ubicada ahí, cerca de la línea del frente. En Mykolaiv, una ciudad ucraniana a pocos kilómetros de la línea del frente, la nieve sumerge en un ambiente fantasmal la ciudad. La mayoría de los comercios están cerrados y solo se escuchan algunos bombardeos a lo lejos. Pero en ambiente florido, la tienda de Ángela Kalisnik, los tulipanes y las rosas dan un punto de color a la deprimente atmósfera. Cuando compramos los bulbos de flores, nadie sabía que vendría la guerra. Sabíamos que se estaba combatiendo en Donbass, pero nosotros seguimos trabajando. Nosotros siempre hemos trabajado, incluso durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las flores habían florecido naturalmente a tiempo para la primavera. Nadie esperó y era una pena tirarlas. De las paredes cuelgan ramos de flores multicolores y contra toda lógica, no faltan clientes. Hoy vino un hombre que perdió su cartera ayer. Una chica encontró la cartera. Ella se contactó con él. Quizá había un pasaporte en la cartera. No estoy segura cómo ella se contactó. Pero la demás vino y le compró un pequeño ramo de flores. Ella le regresó su cartera y durante este tiempo el dinero es obviamente muy importante. Mykolaiv, a unos cientos de kilómetros al este de Odessa, en la costa del Mar Negro, es escenario de combates y bombardeos desde hace varios días. Miles de civiles han huido hacia Odessa, que aún no fue atacada. Los que todavía aguantan quieren creer que la guerra acabará pronto. Mire, anoche salió desde Rumania, desde Bucarest, el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que trae de regreso a nuestros connacionales que salieron de Ucrania. Mi compañero David Bicenteño nos tiene todos los detalles. Querido David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, los saluda David Bicenteño. Nos encontramos en este momento en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda, en donde se hace la primera escala de este vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, que viaja ya con 63 personas, que salió de Bucarest, Irlanda. Ya en esta escala lo que se está haciendo es de combustible para poder seguir adelante hacia el aeropuerto de Gander, Canadá. En este momento pues la gente está descansando un poco después de toda la odisea que hicieron para poder salir de Ucrania, ya con el apoyo que recibieron por parte de las autoridades de las embajadas, tanto de Ucrania como de Rumania,
Al abordar ya este avión, los embajadores de ambos países se despidieron, me dieron un mensaje aquí a bordo de la cabina, en donde pues se dijeron satisfechos de todo este trabajo que realizaron para poder cumplir con esta misión y realizar este traslado ya de las personas hacia la Ciudad de México. Hay 63 personas, 30 de origen mexicano, 33 de origen mexicano, el 30 de los demás son ya familiares directos de las personas que vienen viajando. Nosotros hicimos esta escala técnica nada más para la recarga de combustible, vamos a seguir hacia la Ciudad de México, estaremos pendientes, les seguiremos informando. Un abrazo a todos, buen día. El arte es lo que hace únicos a los seres humanos, al igual que la guerra. Somos una especie extraña que hemos sido capaces de crear y destruir con la misma facilidad. Tiramos bombas atómicas y acabamos con miles en segundos o pasamos años descubriendo la pintura y las maravillas de la escultura al grado de la perfección. Es el arte lo que define tendencias, estilos y perspectivas en ocasiones únicas e irrepetibles. El diccionario Oxford la define como aquella actividad en la que el hombre o la mujer recrean con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en forma de bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Y si bien no hay nada más importante que salvaguardar la vida humana, en esta guerra de Ucrania, como en el resto de los conflictos a lo largo de la historia, bien valdría la pena dedicar un momento a pensar en el arte que se podría perder para siempre entre tanta destrucción. Los museos y sus obras y sobre todo monumentos y edificios que están a merced del último misil de propios y extraños que decidan lanzar, de ahí viene la preocupación por el riesgo que corre la Casa de Quimeras de principios del siglo XX, diseñada y construida por el Gaudí de la Ucrania, el arquitecto polaco Władysław Gordecki, o la Catedral de Santa Sofía, construida para rivalizar con la Hagia Sofía de Constantinopla, que adorna la capital ucraniana con un complejo de edificios monásticos adornados por estos domos dorados que se lucen en los días soleados. Las antiguas iglesias de madera al oriente del país, construidas por el pueblo y que han maravillado a los extranjeros por sus alturas, de los trabajos de madera más importantes en Europa, o la Heliópolis, con el centro histórico en la plaza de Rinok, considerado por la UNESCO como uno más de los patrimonios de la humanidad. No por nada, Lázar Elonov, director del Centro de Patrimonio de la UNESCO, entrevistado para la BBC, ha declarado que cualquier esfuerzo intencional por destruir el patrimonio cultural de Ucrania podría considerarse como un crimen de guerra. Al final, no hay vida que valga una estructura, pintura o escultura. Ojalá sean estas las que protejan a miles de inocentes de las atrocidades de la guerra y los ayuden a regresar a casa, como sucedió con el recién destruido Oldham, dedicado a Hemingway, en donde los lugareños ya no podrán reunirse los fines de semana. En ciudades que ya han visto perder sus antigüedades y que nos ponen a reflexionar sobre lo que al final se terminará por rescatar. ¿Qué quedará luego de las bombas, de los escombros y las muertes? Pues cuando el dinero, el poder y el territorio no sea suficiente, será buen momento para reflexionar que el mundo no se construye y no se reconstruye sin la cultura ni el arte. Vamos ahora con Paco. Gracias, mi querido Quique, y buenos martes de canasta. Mi compañero Talo Mata en la central de Abasto. Querido Talo. Sí, Paco, ¿cómo estás? Nuevamente, buenos días. Ya nos trasladamos aquí a la central de Abasto como cada martes para no fallarle a nuestro público televidente. Y Cuauhtémoc Lira nos muestra lo que hay aquí, que nos hemos concentrado, sí, en frutas, verduras, en legumbres, que es este pasillo en el que estamos. Pero mira, y lo has comentado ahorita en el noticiero, en medio de la incertidumbre global que hay por lo que ya conocemos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues las sanciones internacionales también, ¿no?, que le han caído a Rusia, que si el petróleo, se hablan de muchas cosas. En materia de comercio global, las problemáticas en la producción, las cadenas de suministro. Bueno, pues todo de alguna forma ha acelerado la inflación a nivel internacional y México pues no deja de vivir esta realidad. Estamos justamente con Ricardo aquí en la central de Abasto. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ricardo qué? Ricardo Flores. Oye, ¿tu local cómo se llama? ¿Cómo te puede ubicar la gente? ¿En qué pasillo estás? Etcétera. Es la Aguacatera Tancítaro, en la bodega J54, entre el pasillo 2 y el 3 de la central de Abastos. Oye, ¿cómo has notado los precios? Me platicabas hace un momento, ¿no?
sí se ha notado un incremento porque pues sabemos que el petróleo pues tiene que ver mucho con los combustibles y los traslados. Sí, claro, bueno, de hecho también el crimen organizado y varios conflictos que se están viviendo ahí en Michoacán han hecho que tanto el aguacate como el limón, que lo traemos directamente de allá, esté escaso y aparte esté incrementando de precio. De hecho, varios empaques y varios agricultores están pronosticando que para este año nada vaya hacia la baja, todo va a ir hacia arriba. ¿En cuánto estás dando ahorita el aguacate y el limón y la papaya de paso porque está aquí a un lado, no? Sí, tenemos de precios. Tenemos desde el extra en 75, el de primera en 70, el de segunda en 65 y en limones ahorita solamente tenemos de 38 y 40. Pero pues la verdad los precios que tenemos están bastante ajustados a cómo está la plaza. Aquí lo encuentras hasta en 80, 90, 100 pesos el kilo y en el súper ni se diga, hasta en 150 llega a estar. Pues hay que aprovechar y venir aquí a la central de abasto. Gracias, Ricardo. Claro, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Pues no quisimos dejar de darle una pasadita como siempre, Paco. El aguacate y el limón ahorita es lo que más llama la atención porque pues varía por el traslado desde Michoacán hacia acá. Sabemos que hay especulación también porque la gasolina luego se está dando hasta en 30 pesos y por eso incluso han hasta clausurado algunas estaciones de servicio aquí en la Ciudad de México. Entonces hay que poner mucha atención y tratar de venir a los lugares donde dan mejor precio y calidad sobre todo. La bolsa de valores de los mortales, mi querido Atalo, el limón y el aguacate. Gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días, Paco. Pues señoras, es un golazo. Un perro golazo. Si el Padre Santo ve goles cuando no, yo también los vi. ¿Cómo no? Señoras, señores, gracias. Nos escuchamos a la 1.